queridos amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR capítulo 4, segunda parte de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, traducido por Miguel Portuás de dominio público en Wikisource. Durante la jornada del 29 de enero, la isla de Ceilán desapareció del horizonte y el Nautilus, a una velocidad de 20 millas por hora, se deslizó por el laberinto de canales que separan las Maldivas de las Laquedivas. Costeó la isla de Kitán, tierra de origen madrepórico, descubierta en 1499 por el Vasco de Gama, una de las principales islas del archipiélago de las Laquedivas, situada entre 10 grados y 14 grados 3 de latitud septentrional y 69 grados y 50 grados tendidos de longitud oriental. Habíamos recorrido en ese momento 16.220 millas o 7.500 leguas desde nuestro punto de partida a los mares del Japón. Al día siguiente, 3 de enero, no había ninguna tierra a la vista cuando el Nautilus emergió a la superficie en su ruta noroeste hacia el mar de Omán, que se extiende entre las penínsulas Arábiga e Indostanica y sirve de desembocadura al Golfo Pérsico. Hacia que nos conducía esa ruta sin salida, a donde nos llevaba el capitán Nemo, no lo sabía, y eso no satisfazo nada al canadiense Ned Land. Vamos, Ned, a donde nos lleve el capricho del capitán. Pero ese capricho no puede llevarnos lejos, respondió el canadiense. El Golfo Pérsico no tiene salida, y si nos adentramos en él, no tardaremos en volver sobre nuestros pasos. Pues bien, volveremos, y si después del Golfo Pérsico el Nautilus quiere visitar el Mar Rojo, ahí está el estrecho de Bab el Mandeb para abrirse paso. No le enseñaré nada, señor, si le digo que el Mar Rojo no está menos cerrado que el Golfo, puesto que el istmo de Suez no está aún horadado, y que aunque lo estuviese ya, un barco misterioso como el nuestro no se arriesgaría en sus canales cortados por las esclusas. Luego, el Mar Rojo no puede ser todavía el camino que nos lleva a Europa. Yo no he dicho que volvamos a Europa. Entonces, ¿qué es lo que usted supone? Yo supongo que tras haber visitado estos curiosos parajes de Arabia y de Egipto, el Nautilus volverá a descender por el Océano Índico, quizás a través del canal de Mozambique, quizá a lo largo de las Mascareñas hacia el Cabo de Buena Esperanza. Y una vez en el Cabo de Buena Esperanza, preguntó el canadiense con una insistencia muy particular. Bien, entonces penetraremos por vez primera en el Atlántico, pero dígame, amigo Ned, ¿es que está cansado ya de este viaje submarino? ¿Acaso le hastía el espectáculo siempre cambiante de estas maravillas submarinas? En cuanto a mí, debo decirle que me disgustaría ahora dar por terminado un viaje que a tan pocos hombres les ha sido dado por hacer. Pero ¿se da usted cuenta, señor Aronnax, que hace ya 3 meses que estamos prisioneros a bordo de este barco? No quiero darme cuenta. Yo no cuento los días ni las horas. ¿Y cuándo va a acabar esta situación?, dijo el canadiense. La conclusión vendrá a su tiempo. Además, no podemos hacer nada y estamos discutiendo inútilmente. Si viniera usted a decirme si nos ofrece una oportunidad de evasión, la discutiría con usted, pero no es este el caso, y para hablarle con toda franqueza, no creo que el capitán Nemo se aventure nunca por los mares europeos. Tan breve diálogo hará ver que, fanático del Nautilus, había llegado yo a encarnarme en la piel de su comandante. Ned Land terminó esta conversación rezongando estas palabras que se decía a sí mismo. Todo eso está muy bien, pero para mí, donde hay coacción, no hay placer posible. Durante 4 días, hasta el 3 de febrero, Nautilus visitó el mar de Omán,
a diversas velocidades, a diferentes profundidades. Parecía navegar al azar, como si dudara de la ruta a seguir, pero no sobrepasó el trópico de Cáncer. Al abandonar el mar de Oman avistamos por un instante Mascate, la más importante ciudad del país de Oman. Me admiró su extraño aspecto en medio de las negras rocas que la rodean en contraste con sus blancas casas y sus fuertes. Vi las cúpulas redondeadas de sus mezquitas, la punta elegante de sus alminares, sus frescas y verdes terrazas, pero no fue más que una rápida visión tras la cual el Nautilus se sumergió nuevamente en las aguas oscuras de estos parajes. Navegó luego una distancia de 3 millas a lo largo de las costas arábicas de Marajá y de Hadramaut, con su línea ondulada de montaña en las que se veían algunas antiguas ruinas. El 5 de febrero entrábamos en el Golfo de Adén, verdadero embudo introducido en ese cuello de botella que es el estrecho de Bab el Mandeb, con el que pasan las aguas del Índico al Mar Rojo. El 6 de febrero el Nautilus se hallaba a la vista de Adén, situada en lo alto de un promontorio que un estrecho istmo une al continente. Adén es una especie de Gibraltar inaccesible con sus fortificaciones que han restaurado los ingleses tras su conquista en 1839. Pude entrever los alminares octogonales de esta ciudad que fue antiguamente, según los historiadores, el historiador Edrisi, el centro comercial más rico de la costa. Llegados a tal punto, yo creí que el capitán Nemo iba a retroceder, pero me equivocaba y con gran sorpresa para mí no lo hizo, siguió adelante. Al día siguiente, 7 de febrero, invocábamos el estrecho de Bab el Mandeb, nombre que en lengua árabe significaba la puerta de las lágrimas, de 20 millas de anchura. Su longitud no excede de 52 kilómetros, pero para el Nautilus lanzado a toda velocidad su travesía fue apenas asunto de una hora. No pude ver nada, ni tan siquiera la isla de Perín, fortificada por el gobierno británico para mejor proteger Adén. Eran demasiados los vapores ingleses o franceses de las líneas de Suez a Bombay, a Calcuta, a Melbourne, a Bourbon y a Mauricio, que surcaban aquel estrecho paso para que el Nautilus tratara de mostrarse. Ello hizo que se mantuviera prudentemente entre dos aguas. A mediodía estábamos ya surcando las aguas del Mar Rojo. El Mar Rojo, lago célebre de tradiciones bíblicas, no refrescado apenas por las lluvias ni regado por ningún río importante, está sometido a una excesiva evaporación que le hace perder anualmente una masa líquida de 1,5 metros de altura. Singular golfo este que, cerrado en las condiciones de un lago, quedaría tal vez enteramente desecado. Tiene menos recursos a este respecto que sus vecinos, el Caspio y el Mar Muerto, cuyos niveles han descendido solamente hasta el punto en el que su evaporación ha igualado el caudal de las aguas que recibe. El Mar Rojo tiene una longitud de 2.600 kilómetros y una anchura media de 240. En tiempos de los Ptolomeos y de los emperadores romanos fue la gran arteria comercial del mundo. La horadación del istmo habrá de restituirle su antigua importancia, ya que recuperada en parte por el ferrocarril de Suez. Ni tan siquiera traté yo de comprender la razón del capricho que había inducido al capitán Nemo en meternos en ese golfo, pero aprobé sin reservas lo que hiciera. El Nautilus se desplazaba con una velocidad media, ya manteniéndose en la superficie, ya sumergiéndose para evitar a los navíos, y así pude yo observar el interior y el exterior de ese mar tan curioso.
exposición a unas verdes palmeras, ciudad importante en otro tiempo con 6 mercados públicos, 27 mezquitas y unas murallas entonces defendidas por 14 fuertes que formaban un cinturón de 3 kilómetros. El Nautilus se aproximó luego a las orillas africanas, donde las profundidades del mar es más considerable. Allí entre dos aguas de una limpidez cristalina pudimos ver por nuestros cristales admirables matorrales de brillantes corales y vastos muros rocosos revestidos de un espléndido tapiz verde de algas y de focos. Qué indescriptible espectáculo y qué variedad de paisajes en la rasadura de esas rocas y de esas islas volcánicas que confinan con las costas libias. Pero fue en las orillas orientales, a las que no tardó en llegar el Nautilus, donde las arborescencias apreciaron en toda su belleza en las costas de Tianma, pues allí esas exhibiciones de sofito no solamente florecían bajo el mar, sino que formaban también pintorescos entrelazamientos que se desarrollaban a 10 brazas por encima, más caprichosos, pero menos coloreados que aquellos cuyo frescor era mantenido por la húmeda vitalidad de las aguas. Cuántas horas maravillosas pasé así en el observatorio del salón, cuántas muestras nuevas de la flora y de la fauna submarina pude admirar a la luz de nuestro fanal eléctrico. Fungias agariciformes, actinias de color pizarroso, entre otras la Thalassianthus aster, tuvíporas dispuestas como flautas a la espera del soplo del dios Pan, conchas propias de este mar que se establecen en las excavaciones madrepóricas con la base contorneada en una breve espiral y 1000 especímenes en un polípero que aún no había observado la vulgar esponjosa. La clave de los espongiarios, primera del grupo de los pólipos, ha sido creada precisamente por ese curioso producto de utilidad indiscutible. La esponja no es un vegetal como creen aún algunos naturistas, sino un animal de último orden, un polípero inferior al del coral. Su animalidad no es dudosa y ni tan siquiera es admirable la opinión de los antiguos que la consideraban como un ser intermedio entre la planta y el animal. Debo decir, sin embargo, que los naturistas no se han puesto de acuerdo sobre el modo de organización de la esponja. Para unos es un polípero y para otros, como por ejemplo Minnie Edwards, es un individuo aislado y único. La clase de los espongiarios contiene unas 300 especies que se encuentran en un gran número de mares e incluso en algunos ríos, lo que les da el nombre de fluviatiles, pero sus aguas predilectas son las del Mediterráneo, archipiélago griego, costa siria y Mar Rojo. Allí se reproducen y se desarrollan esas esponjas finas y suaves cuyo valor se eleva hasta 150 francos. La esponja rubia de Siria, la dura de Beria, etc. Pero como no podía esperar estudiar esos zofitos en el Mediterráneo, del que nos separaba el infranqueable istmo de Suez, me contenté con observarlos en el Mar Rojo. Llamé a Conseil a mi lado y ambos nos pusimos a observar mientras el Nautilus se deslizaba lentamente a ras de las rocas de la costa oriental a una profundidad media de 8 o 9 metros. Crecían allí esponjas de todas las formas, pediculadas, foliáceas, globulares y digitadas. Esas formas justificaban con bastante exactitud esos nombres de canastillas, cálices, ruecas, astas de ciervo, pata de león, cola de pavo real, guante de Neptuno, que les han atribuido los pescadores más poéticos que los sabios de su tejido fibroso, impregnado de una sustancia gelatinosa semifluida,
emanaban incesantemente chorritos de agua que, tras haber llevado la vida a cada célula, eran expulsados por un movimiento contrastado. Esa sustancia desaparece tras la muerte del pólipo y se pudre liberando amoníaco. Entonces no queda más que las fibras córneas y gelatinosas con un tinte rojizo de que se compone la esponja doméstica empleada para usos diversos según su grado de elasticidad, permeabilidad y resistencia a la maneración. Los políperos se adherían a las rocas, a las conchas de los moluscos o incluso a los tallos de los hidrófitos. Guarnecían las más pequeñas infructuosidades, irguiéndose unos y colgando otros como excrescencias coralígenas. Le informé a Conseil de las técnicas de pesca de las esponjas ya efectuadas con dragas y a mano. Este último método, muy similar al usado con las perlas también con buceadores, es preferible, pues al respirar el tejido del polipro le deja un valor muy superior. Los otros ofitos que pululan cerca de los esponjarios consistían principalmente en medusas de una especie muy elegante. Los moluscos estaban principalmente representados por diversas variedades de calamares que, según Tobifuni, son de un tipo específico del Mar Rojo, y los reptiles por tortugas virgata pertenecientes al género de los quelonios, que proporcionaron a nuestra mesa un plato sano y delicado. Numerosos eran también los peces y muchos de ellos muy notables. Las redes del Nautilus subían frecuentemente a bordo, rayas entre ellas unas de forma ovalada y de color ladrilloso, que con el cuerpo lleno de manchas azules desiguales, reconocibles por su doble aguijón dentado, arnax de dorso plateado, pastinacas de cola en forma de sierra, mantas de 2 metros de largo que ondulaban entre las aguas, adontes, así llamados por su absoluta carencia de dientes, cartilaginosos próximos a los escuados, ostracios dromedarios cuya jiba terminaba en un aguijón curvado de 1,5 pies de longitud, ofidios, verdaderas murenas de cola plateada, lomo azulado y pectorales oscuros bordeados por una estriba grisácea, un escómbrido parecido al rodaballo, listado de rayas de oro y ornado de los 3 colores de Francia, soberbios carángidos decorados con 7 bandas transversales de un negro magnífico, de azules y amarillos en las aletas y de escamas de oro y plata, centrópodos salmonetes rojizos y dorados con la cabeza amarilla, escaros, ladros, palistes, cobios, etc., y muchos otros comunes a los océanos que habíamos atravesado ya. El 9 de febrero, el Nautilus se hallaba en la parte más ancha del Mar Rojo, la comprendida entre Suakin en la costa occidental y Quanfoda en la oriental, separadas por 190 millas. Al mediodía, el capitán Nemo subió a la plataforma donde ya me hallaba. Me había prometido a mí mismo que no le dejaría descender sin antes haberle preguntado cuáles eran sus proyectos, pero nada más verme se dirigió a mí y me ofreció amablemente un cigarro. ¿Y bien, señor profesor, le gusta el Mar Rojo? ¿Ha podido usted observar las maravillas que recubren sus peces y sus fitos, sus parterres de esponjas y sus bosques de coral? ¿Ha entrevisto usted las ciudades ribereñas? Sí, capitán Nemo, y el Nautilus se ha prestado maravillosamente a estas observaciones. Ahí es un barco increíble. Sí, señor, inteligente, audaz y invulnerable. No teme ni a las terribles tempestades del Mar Rojo, ni a sus corrientes, ni a sus escollos. En efecto, este mar ha sido calificado como uno de los peores, y si no recuerdo mal, en tiempos de los antiguos su reputación era detestable. Detestable, en efecto, señor Aronnax, dijo el capitán Nemo. Los historiadores griegos y latinos no hablaban muy bien de él, y Estrabón dijo que era particularmente duro en las épocas de los vientos etesiaos de la estación de lluvias. El árabe Idrisi, que
los huracanes sembrado de islas inhóspitas y que no ofrece nada bueno ni en sus profundidades ni en su superficie, y tal es la opinión también de Ariano Agatarquides y Artemidoro. Bien claro está que estos historiadores no navegaron a bordo del Nautilus. Ciertamente, respondió sonriente el capitán Nemo, y a este respecto los modernos no están más adelantados que los antiguos. Han sido necesarios siglos para descubrir la potencia mecánica del vapor. Quién sabe si de aquí a 100 años podrá verse un segundo Nautilus. Los progresos son tan lentos, señor Aronnax. Es cierto, su nave se adelantó en un siglo, en varios tal vez a su época. Qué lástima que semejante invento deba perecer con su creador. El capitán Nemo no respondió. Tras algunos minutos de silencio dijo: ¿Hablaba usted antes de la opinión de los historiadores de la antigüedad sobre los peligros de la navegación por el Mar Rojo? Así es, dije yo, pero ¿no era un poco exagerados sus temores? Sí y no, señor Aronnax, me respondió el capitán Nemo, que parecía conocer a fondo su Mar Rojo, lo que ya no es peligroso para un navío moderno bien aparejado y sólidamente construido, dueño de su dirección. Gracias a Dios, el vapor se representaba lleno de riesgos para los barcos de los antiguos. Hay que imaginarse lo que era para aquellos navegantes aventurarse en el mar con barcas hechas de plantas unidas con cuerdas de palmeras calefactadas con resina y con grasa de perro marino. No tenían ni siquiera instrumentos para orientarse y navegaban a la estima en medio de corrientes que apenas conocían. En tales condiciones los náufragos eran y debían de ser numerosos, pero en nuestra época los vapores que hacen servicio entre Suez y los mares del sur no tienen ya nada que temer de la violencia de este golfo. Pese a los monzones contrarios, sus capitanes y sus pasajeros no tienen que hacer ya sacrificios propiciatorios al partir, ni a ir al templo más próximo al regreso a dar las gracias a los dioses. Convengo en ello, dije, y en que el vapor parece haber matado el agradecimiento en el corazón de los marinos. Pero, capitán, puesto que parece estudiado usted a fondo este mar, ¿podría decirme cuál es el origen de su nombre? Hay numerosas explicaciones a este respecto, señor Aronnax. ¿Quieren conocer la opinión de un cronista del siglo XIV? Dígame, señor, ¿pretende dicho visionario que este mar recibió su nombre tras el paso de los israelitas, cuando el faraón pereció en las aguas que habían vuelto a cerrarse al orden de Moisés? Bueno, amigo, lo dejamos aquí porque el capítulo este es bastante largo. Les digo, es el capítulo cuarto de la segunda parte de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne en la plataforma Wikisource, traducido por Miguel Portuás, y de dominio público, titulado El Mar Rojo. Pues nada, amigos, hasta la próxima y seguimos